exnovia mintió sobre estar embarazada, afirmó que la abandoné y apareció años después para demostrar lo contrario. Voy a usar nombres falsos y una cuenta nueva porque no quiero que nadie de mi círculo encuentre esto. Estoy en mis 30 y trabajo en marketing digital, algo que disfruto bastante, aunque consume la mayor parte de mi tiempo. Soy de una pequeña ciudad de Texas, pero me mudé a Nueva York hace casi una década para perseguir mejores oportunidades. Lo que voy a contarles es algo que todavía estoy procesando, y honestamente, no sé si tengo las herramientas emocionales para manejarlo del todo. Hace unos años, salí con una chica por un tiempo. Vamos a llamarla Samantha. Nos conocimos en una fiesta de un amigo en común cuando yo tenía 28. Ella era vibrante, divertida y parecía encajar en mi vida de una manera que pocas personas lograban. Yo era bastante reservado, algo tímido incluso, pero ella era todo lo contrario, habladora, espontánea y siempre tenía una historia increíble para contar. Salimos durante unos 2 años, y aunque hubo altos y bajos, pensé que estábamos bien. En retrospectiva, había señales de que las cosas no estaban funcionando, pero en ese momento, yo estaba demasiado metido para verlo. Al final, nuestra relación colapsó. Tuvimos una pelea terrible una noche después de un evento familiar. Samantha había bebido demasiado y terminó diciendo algunas cosas que me hirieron profundamente. No solo se trataba de palabras hirientes, era la acumulación de pequeñas cosas, mentiras insignificantes que me hacían sentir como si no pudiera confiar en ella completamente. Esa noche terminó conmigo pidiéndole que se fuera de mi apartamento y diciéndole que necesitábamos tiempo separados. Una semana después, Samantha me llamó y me dijo que estaba embarazada. Mi mundo se detuvo. No sabía cómo reaccionar. Por un lado, estaba asustado, no me sentía listo para ser padre. Por otro lado, una parte de mí esperaba que esto nos acercara, que nos diera una razón para trabajar en nuestra relación. Pero mientras hablábamos, algo no cuadraba. Su tono era extraño, como si estuviera más preocupada por manipular la situación que por compartir una noticia tan importante. Le pedí que me dejara ir con ella a la clínica para confirmar todo, pero siempre encontraba excusas. Dijo que ya había ido y que tenía el ultrasonido, pero cuando le pedí que me lo mostrara, evitaba el tema o decía que lo había olvidado en otro lado. Cada vez que intentaba hablar más a fondo sobre cómo manejaríamos esto, desviaba la conversación o comenzaba a llorar, diciendo que no la apoyaba y que la estaba tratando como si fuera una mentirosa. Esto me hizo sentir terrible, pero mi instinto me decía que algo estaba mal. Pasaron unas semanas y nuestras conversaciones se volvieron cada vez más tensas. Cada vez que le pedía claridad o detalles, ella se ponía a la defensiva. Finalmente, tuve que plantarme y decirle que no podía seguir con esto sin pruebas concretas. Esa fue la última conversación que tuvimos. Samantha desapareció de mi vida por completo después de eso. Cambió su número, se mudó de la ciudad y dejó de responder a cualquier intento de comunicación. Por un tiempo, me sentí como el villano de la historia. ¿Y si estaba equivocándome? ¿Y si realmente estaba embarazada y yo la había abandonado? Pasé meses torturándome con estas preguntas, pero al final, me convencí de que había hecho lo correcto al pedir pruebas. Pasaron 3 años desde la última vez que vi o escuché algo de Samantha. Había seguido adelante con mi vida, o al menos eso creía. Había cambiado de trabajo, mudado a un apartamento mejor y comenzado a salir con alguien nuevo, aunque nada demasiado serio. Me sumergí en mi trabajo, lo cual era una buena excusa para no pensar demasiado en el pasado. Pero en el fondo, la sombra de lo que ocurrió con Samantha siempre estuvo ahí, como un susurro persistente que no lograba ignorar del todo. Un día, estaba en la oficina cuando recibí un mensaje en LinkedIn. Lo primero que me sorprendió fue ver el nombre de Samantha. Mi corazón saltó al verla aparecer de nuevo, especialmente en un espacio tan profesional. El mensaje era breve, casi casual: hola, espero que estés bien. Necesito hablar contigo. Es importante. No sabía qué hacer. Parte de mí quería ignorarlo y seguir con mi vida. Pero otra parte, más curiosa, no podía resistir a averiguar qué tenía que decir después de tantos años. Decidí responder con algo simple: hola, Samantha. ¿De qué se trata? Su respuesta llegó rápido: es sobre el bebé. Necesitamos hablar en persona. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. El bebé. Esas palabras me arrastraron de vuelta a un torbellino de emociones que pensé haber superado. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué estaba contactándome ahora, después de tanto tiempo? Quedamos en encontrarnos en un café al día siguiente. No pude concentrarme en absoluto ese día ni dormir esa noche. 1000 preguntas rondaban por mi cabeza. ¿Había tenido un hijo? ¿Era mío? ¿Por qué nunca intentó contactarme antes? Cuando llegó el momento, me senté en una mesa junto a la ventana, intentando mantener la compostura. Samantha llegó unos minutos tarde, lo cual no me sorprendió. Siempre había tenido una relación complicada con el tiempo. Al verla, casi no la reconocí. Se veía más cansada, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Pero aún así, tenía esa energía que siempre parecía llenar la habitación.
Después de los saludos incómodos, no perdió el tiempo. Antes de que digas algo, quiero que sepas que no estoy aquí para pedirte nada. No quiero dinero, ni ayuda, ni nada por el estilo. Solo, pensé que tenías derecho a saber. Esa frase me dejó helado. A lo largo de nuestra conversación, me explicó que efectivamente había quedado embarazada, pero había perdido al bebé unos meses después de nuestra ruptura. Dijo que estaba demasiado avergonzada y dolida para decirme la verdad en ese momento. Después, cuando había considerado contactarme para explicarlo, sintió que era demasiado tarde, que no tendría sentido remover todo eso. Por un lado, sentí un alivio inmediato al saber que no había sido padre y abandonado a un hijo sin saberlo. Pero por otro, estaba furioso. ¿Cómo pudo jugar con algo tan serio? ¿Cómo pudo desaparecer por completo y luego regresar como si nada? No sabía si estaba más enojado por su manipulación inicial o por el hecho de que había cargado con la culpa de todo eso durante años. La conversación no fue fácil. Discutimos. Le reclamé por haberme dejado creer que había un bebé en primer lugar, por no ser honesta cuando la enfrenté. Ella lloró y dijo que estaba rota en ese momento, que no sabía cómo manejar la situación. Hablamos durante horas, aunque en realidad no llegamos a ninguna conclusión. Ella intentaba justificar sus acciones, mientras yo intentaba entender cómo alguien podría hacer algo así. Finalmente, me dijo algo que me dejó pensando: te mentí porque tenía miedo. No quería perderte, pero también sabía que nuestra relación ya no tenía arreglo. Fue estúpido y egoísta, pero no sé si habría podido manejar todo esto sin alejarme. Al salir del café, sentí un extraño vacío. No sabía cómo procesar lo que acababa de suceder. No era tanto el hecho de que no tuviera un hijo, sino lo que esto significaba sobre la relación que una vez tuvimos y sobre la persona que yo era en ese entonces. Durante años había pensado en Samantha como una figura casi mítica, alguien que había marcado un antes y un después en mi vida. Pero ahora, viéndola como alguien más humano, más imperfecto, no sabía qué hacer con esos sentimientos. Después de aquel encuentro, mi cabeza era un desastre. Durante años había vivido con la creencia de que Samantha había intentado manipularme, y aunque eso era cierto en parte, la verdad era más compleja. La conversación no me dio paz, solo más preguntas. ¿Realmente había sido yo tan ciego en nuestra relación? ¿Cómo pude no darme cuenta de que algo estaba tan roto? Pasaron unas semanas sin más contacto. Samantha no intentó buscarme de nuevo, lo cual agradecí. Sin embargo, un sábado por la tarde, mientras organizaba papeles viejos en mi apartamento, encontré una caja que no había abierto en años. Era de la época en que estábamos juntos, llena de recuerdos que había guardado sin pensar. Fotos, notas rápidas que solíamos dejarnos, entradas de cine, incluso un llavero que me había dado porque siempre pierdes las llaves. Al abrirla, me golpeó una oleada de nostalgia, pero también algo de claridad. Había buenos momentos entre nosotros, pero también había muchas cosas que había ignorado, pequeños comentarios pasivo-agresivos en las notas, fotos donde parecía que siempre estaba más interesada en algo más que en mí, e incluso una lista de pros y contras que ella había hecho sobre nuestra relación. ¿Quién hace eso? Esa caja fue como un espejo que me mostró lo ciego que había estado. Samantha no solo había estado lidiando con sus propios demonios, sino que yo también había sido un cómplice al ignorar tantas señales. Aún así, algo no cuadraba. ¿Por qué, después de todo este tiempo, había decidido buscarme y soltar todo de golpe? Aunque me había contado su versión, sentía que faltaba algo. Tal vez solo quería entenderla mejor, o tal vez una parte de mí no quería dejar el pasado atrás del todo. Unos días después, volví a escribirle, algo que ahora sé que fue un error. Solo le dije: gracias por contarme todo. Espero que estés bien. Fue breve y directo, pero abrió una puerta que no debía abrir. Samantha respondió casi al instante: gracias por entender. De verdad siento mucho todo lo que pasó. Si alguna vez quieres hablar más, estoy aquí. Y ahí empezó algo que nunca debió haber empezado. Empezamos a hablar más, siempre a través de mensajes. Era extraño, como si estuviéramos intentando reconstruir una amistad que nunca habíamos tenido en primer lugar. Hablábamos de cosas triviales al principio, como nos iba en el trabajo, qué series estábamos viendo, cosas así. Pero poco a poco, las conversaciones se volvieron más profundas. Me contó que después de nuestra ruptura había tocado fondo. Perdió su trabajo, se mudó con una amiga y pasó meses intentando juntar las piezas de su vida. Dijo que finalmente había encontrado algo de estabilidad, pero que todavía sentía que debía cerrar ese capítulo conmigo. Al principio, pensé que podía manejarlo. Creí que era maduro de mi parte seguir hablando con ella, como si fuera una especie de terapia para ambos. Pero cuanto más hablábamos, más empezaba a sentir que Samantha no estaba interesada solo en cerrar un capítulo. Había momentos en los que hacía comentarios que cruzaban la línea, recordándome lo buenos que éramos juntos o como siempre había algo especial entre nosotros. Intentaba desviarlo, mantener las conversaciones ligeras, pero no podía negar que había algo extraño en la forma en que intentaba acercarse. Todo explotó una noche, cuando me mandó un mensaje muy diferente a los anteriores. Todavía pienso en lo que podríamos haber sido. Tal vez ahora,
con todo lo que hemos aprendido, podamos intentarlo de nuevo. Me quedé mirando ese mensaje durante minutos, sin saber qué responder. ¿Intentarlo de nuevo? ¿Después de todo lo que pasó? ¿Después de cómo nos destruimos mutuamente? Mi reacción inicial fue el enojo. ¿Cómo podía siquiera sugerir eso? Pero antes de responder, intenté calmarme. Le escribí algo que, en retrospectiva, fue demasiado suave. Samantha, entiendo que sientas eso, pero creo que lo mejor para ambos es seguir adelante con nuestras vidas por separado. No creo que volver atrás sea una buena idea. Su respuesta fue inmediata y agresiva. ¿Por qué siquiera empezaste a hablar conmigo entonces? ¿Para darme falsas esperanzas? Sabía que no debería haberte buscado. Las cosas se pusieron intensas rápidamente. Samantha pasó de estar calmada y reflexiva a recriminarme por cosas que habían sucedido años atrás. Me acusó de ser emocionalmente distante, de no haberla apoyado lo suficiente y de haberla dejado sola cuando más me necesitaba. No sabía si estaba tratando de culparme por lo que pasó entre nosotros o si simplemente estaba desahogándose. Le pedí que parara, que no era justo revivir todo eso y lanzar acusaciones ahora. Pero fue inútil. Terminó la conversación con algo que me dejó sin palabras. ¿Sabes qué? Me equivoqué al intentar arreglar las cosas contigo. Siempre has sido un cobarde, incapaz de enfrentar la verdad. Bloqueé su número esa misma noche. No quería más drama, no quería más de Samantha en mi vida. Después de bloquear su número, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Pensé que había terminado todo con Samantha, que finalmente podía cerrar esa puerta. Pero como siempre con ella, las cosas nunca eran tan simples. Apenas una semana después de nuestro último intercambio, me encontré con una sorpresa inesperada que cambiaría el curso de todo. Era un viernes por la tarde y estaba regresando a casa del trabajo. Mi edificio tiene un pequeño vestíbulo, donde a veces los vecinos se quedan charlando o esperando entregas. Al entrar, noté a una mujer sentada en uno de los sillones de la recepción. Levantó la mirada cuando me vio, y mi estómago se hundió. Era Samantha. No sabía qué hacer. Mi instinto me decía que diera media vuelta y evitara cualquier interacción, pero al mismo tiempo, no podía dejarla ahí. Si estaba en mi edificio, algo debía estar mal. Caminé hacia ella con cautela y le dije, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo siquiera sabes dónde vivo? Samantha me miró con ojos rojos e hinchados. Había estado llorando. En lugar de responder directamente, sacó un sobre de su bolso y me lo extendió. Por favor, solo, léelo. Tomé el sobre sin abrirlo y le dije que no podía quedarse ahí. Ella asintió, se levantó y salió sin decir nada más. Me quedé parado en el vestíbulo por unos momentos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Finalmente, subí a mi apartamento y abrí el sobre. Era una carta, escrita a mano. La letra de Samantha era inconfundible, y su tono era completamente diferente al que había mostrado en nuestros mensajes recientes. La carta comenzaba con una disculpa, por aparecer sin avisar, por lo que había pasado en el pasado, y por cómo había manejado las cosas últimamente. Pero luego, el tono cambiaba. Samantha escribió sobre algo que no había mencionado antes, una relación que tuvo poco después de nuestra ruptura, con un hombre que, según ella, había sido emocionalmente abusivo. Explicó cómo esa relación la había dejado en un lugar muy oscuro, cómo había estado luchando con ansiedad y depresión desde entonces, y cómo había empezado a ver nuestra relación bajo una luz diferente. Decía que no estaba buscando una segunda oportunidad, sino algo más profundo, cierre como ella lo llamó. La última parte de la carta me dejó sin aliento. Samantha mencionó algo que nunca había considerado, que había estado lidiando con sentimientos de culpa no solo por la mentira del embarazo, sino porque había usado esa mentira para ocultar algo más. Dijo que había perdido a nuestro bebé antes de que ella misma lo supiera. Según ella, había estado embarazada por unas pocas semanas antes de nuestra ruptura, pero nunca llegó a confirmarlo con un médico antes de perderlo. Cuando sintió que algo andaba mal, decidió usar la posibilidad de un embarazo como un intento desesperado por mantenerme cerca. Fue un error terrible, escribió. Uno que me ha perseguido desde entonces. Al terminar de leer, estaba aturdido. Por un lado, todo esto parecía encajar con el comportamiento errático que había mostrado en aquel entonces, pero por otro lado, no sabía si creerle. ¿Era esta una nueva manipulación? ¿O estaba siendo finalmente honesta después de años de mentiras? Pasé el fin de semana debatiéndome sobre qué hacer. Por más que quisiera ignorar la carta, algo dentro de mí me decía que no podía simplemente descartarla. Tal vez era mi propia culpa rezagada, o tal vez era el deseo de entender finalmente qué había pasado realmente. Decidí buscar consejo en alguien más. Hablé con mi mejor amigo, alguien que había estado conmigo durante todo el caos con Samantha años atrás. Le mostré la carta, y su reacción fue más o menos la que esperaba. Mira, dijo, puede que esté diciendo la verdad, pero ¿qué importa? No puedes seguir dejándola entrar en tu vida cada vez que ella lo decide. Esto no es saludable para ninguno de los dos. Tenía razón, por supuesto. Pero eso no hizo que la decisión fuera más fácil. Finalmente, opté por responderle, pero esta vez con claridad y límites firmes.
Le escribí un correo electrónico donde agradecí su sinceridad y le dije que esperaba que encontrara la paz que buscaba. También le dejé claro que no podía seguir en contacto con ella, que necesitaba cerrar este capítulo por mi propio bienestar. No fue una conversación larga ni profunda, fue más bien un acto de autoprotección. Pensé que eso sería suficiente. Pero Samantha tenía una última sorpresa guardada. Unas semanas después, recibí un correo de una dirección desconocida con el asunto: necesitas saber esto antes de decidir. Dentro había un archivo adjunto. Al abrirlo, descubrí algo que me heló la sangre: era una prueba de paternidad. Aunque no era válida legalmente ni había sido realizada en un laboratorio oficial, Samantha había proporcionado muestras de ADN que aparentemente coincidían conmigo. El correo simplemente decía: no quería dejar esto sin resolver. Lo que creas después de esto depende de ti. Mi mente comenzó a girar. ¿Cómo había conseguido esas muestras? ¿Qué significaba esto realmente? Y lo más importante, ¿podía confiar en ella esta vez? Cuando vi los resultados de ese archivo adjunto, no sabía si sentirme furioso, incrédulo o simplemente agotado. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era un intento desesperado de Samantha por aferrarse a algo, o de verdad estaba diciendo la verdad esta vez? Pero más importante aún, ¿cómo había conseguido esas muestras de ADN? Mi cabeza estaba llena de preguntas, y no tenía idea de por dónde empezar. Mi primera reacción fue dudar de todo. Samantha ya había demostrado ser capaz de manipular situaciones y mentir cuando le convenía. ¿Podría haber fabricado esos resultados? Si no era un documento oficial, no podía tomarlos en serio. Pero había una pequeña voz en mi cabeza que decía: ¿y si es verdad? Esa duda me atormentó durante días. Intenté seguir con mi vida como si nada, pero cada vez que miraba mi correo, sentía una punzada de ansiedad. Finalmente, decidí que la única manera de resolver esto era buscar respuestas definitivas. Si había la más mínima posibilidad de que lo que decía Samantha fuera cierto, tenía la responsabilidad de saber la verdad, por más incómodo que fuera. Primero, contacté a un abogado. Le expliqué la situación, omitiendo algunos detalles para evitar parecer un loco. Su consejo fue claro: si quería enfrentar esto de una manera que protegiera mis derechos y mi tranquilidad, debía exigir una prueba de paternidad oficial realizada en un laboratorio acreditado. Con eso en mente, le escribí un correo a Samantha. Fue breve y directo: si quieres demostrarme algo, haremos esto de manera legal. Estoy dispuesto a someterme a una prueba de paternidad supervisada por un tercero. Si los resultados confirman lo que dices, hablaremos. Si no, necesito que respetes mis límites y no vuelvas a contactarme. No esperaba que respondiera rápido, pero en menos de una hora, llegó su respuesta: de acuerdo. Haré lo que sea necesario para que veas que estoy diciendo la verdad. Pasaron un par de semanas organizando todo. Mi abogado se encargó de encontrar un laboratorio confiable y de manejar los detalles. Durante ese tiempo, no hablé directamente con Samantha. Ella seguía enviando correos ocasionales, pero me aseguré de ignorarlos. Estaba decidido a no dejar que esta situación tomara el control de mi vida. Finalmente llegó el día de la prueba. Todo el proceso fue frío y mecánico, lo cual agradecí. No vi a Samantha en el laboratorio, habíamos coordinado nuestras citas para evitar encontrarnos. Me tomaron una muestra de saliva, y eso fue todo. Me dijeron que los resultados tardarían alrededor de 2 semanas. Esas 2 semanas fueron una pesadilla. Cada día parecía más largo que el anterior. Intentaba concentrarme en el trabajo, pero mi mente siempre volvía al mismo lugar: ¿y si resulta que soy el padre? Era un pensamiento aterrador. No porque no pudiera enfrentar la responsabilidad, sino porque significaría que había un hijo mío en el mundo que no conocía, un niño que probablemente había crecido en un entorno complicado. Cuando finalmente llegaron los resultados, estaba en casa. Abrí el sobre con manos temblorosas, tratando de prepararme para cualquier cosa. Leí las palabras lentamente, asegurándome de no malinterpretarlas. Probabilidad de paternidad, 0%. Me quedé congelado. Las emociones que se arremolinaron dentro de mí eran difíciles de explicar. Por un lado, sentí un alivio inmenso: no tenía que preocuparme por un hijo que nunca supe que existía. Pero también sentí enojo. Samantha había vuelto a jugar con mis emociones, otra vez. Tomé una foto del documento y se la envié por correo a Samantha, junto con un mensaje corto: esto termina aquí. No vuelvas a contactarme. Su respuesta llegó al día siguiente, pero no la leí. No quería saber más. Bloqueé su dirección de correo y añadí nuevas medidas legales para protegerme en caso de que intentara algo más. Finalmente, sentí que podía respirar. Desde entonces, he intentado reconstruir mi vida sin las sombras de Samantha. No ha sido fácil, pero estoy avanzando. Esto me enseñó mucho sobre mí mismo, sobre los límites que debo establecer y sobre la importancia de confiar en mis instintos. También me hizo darme cuenta de cuánto me había dejado influir por la culpa y la duda, incluso cuando tenía razones para confiar en mí mismo.